tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy especial. Ella es María Sol Paladines. María Sol es psicóloga organizacional y es coach certificada. Adicional a esto tiene una maestría en administración y negocios. La gran trayectoria de María Sol ha trabajado en varios ámbitos, en el tema de banca, en industria textil, sector farmacéutico, entre otros. Actualmente se desempeña como gerente de gestión humana en Yambal, Ecuador. Así que le doy la cordial bienvenida a María Sol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio de aprendizaje con todos, pues, y muchísimas gracias a ti, Carlos. Perfecto, María Sol, empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad y el liderazgo de las empresas respecto a la pandemia. A raíz de marzo de 2019, el mundo cambió a nivel organizacional, empresas, forma de trabajar, vino el teletrabajo, y vinieron otros problemas también a nivel psicosocial y nuevos retos para la gente que maneja personal, en este caso talento humano. Así que vamos a empezar en el tema. Por favor, coméntanos primero qué es un líder. ¿Se hace o se nace? Bueno, para mi criterio personal, creo que los líderes principalmente tienen la función de movilizar e inspirar a otros. Y depende de las circunstancias, creo que cada uno es capaz de sacar sus mejores habilidades para liderar o movilizar siempre que esté auténticamente convencido del propósito o del objetivo al cual quiere llegar. Entonces, probablemente hay algunos que nacen con mayores habilidades de liderazgo y depende de las circunstancias las utilizan más efectivamente. Y probablemente hay otras que nacen con menos habilidades, pero cuando el propósito es fuerte, se permite realizar y desarrollar las habilidades de las personas. Entonces, yo diría que no voy a estigmatizar a quien no nace como líder, sino que creo que en el fondo todos podemos ser líderes siempre que estemos auténticamente convencidos del objetivo al que queremos llegar. Muy bien. Un poco el líder es un poco, a veces se confunde con el jefe, ¿no? Que digamos es un término tradicional utilizado, mal utilizado, pienso yo, en una organización. Ahora, para entender un poquito más, coméntanos qué características tiene un líder y cómo se lo reconoce fácilmente en una organización. Principalmente creo que es alguien, como decía al inicio, que moviliza a otros. Y estos otros no necesariamente tienen que reportarte directamente, o sea, no tienes que ser el jefe de esas personas. Los líderes creo que son aquellas personas a quienes tú ves como referencia para hacer algo y te enganchas en su propósito personal. En ocasiones yo he visto en las organizaciones líderes informales que no tienen a nadie a cargo. Tampoco tienen un rol muy relevante en la organización, jerárquicamente hablando, pero cuando miramos su energía, su capacidad de inspirar, en la capacidad de comunicar sus objetivos, hay personas que movilizan a los equipos mucho más fuerte que líderes o jefes formalmente establecidos. Ahora se espera que aquellas personas que ponemos en posiciones de jefatura tengan definitivamente liderazgo porque al tener gente a cargo necesitamos que lleven a todo el equipo a cumplir objetivos. Pero no es algo exclusivo de una posición, sino que más bien es una habilidad de las personas para movilizar a otros hacia objetivos comunes. Muy bien, qué importante que es esto de inspirar y sobre todo saber manejar los equipos, ¿no? Porque si no hay un líder, no hay alguien que diga hacia dónde vamos, de pronto los objetivos no se van a alcanzar, ¿no es cierto? Y se crea un malestar a nivel de equipo, a nivel de clima organizacional. Ahora, ¿por qué crees tú que es importante el liderazgo en una organización? Y ahora que estamos en una pandemia, ¿no? Tenemos nuevos desafíos. ¿Por qué es importante el liderazgo? Bueno, mira, yo creo que la pandemia nos ha ayudado muchísimo a descubrir nuevas habilidades requeridas para la realidad que estamos viviendo hoy.
Por ejemplo, los líderes más empáticos son los que tuvieron mejores resultados en la transición de la pandemia. La empatía se volvió una característica muy relevante para poder entender a ese otro ser humano que está atrás de la realidad que estábamos viviendo. Líderes con capacidad de entender realmente la realidad de las otras personas fueron líderes que fueron respetados y acogidos por sus equipos y justamente apoyados. La pandemia hizo que nosotros ahora exijamos a los equipos un trabajo fuera de lo normal, extraordinario. Seguramente tú has de haber escuchado que muchas compañías a nivel mundial tuvimos que trabajar horas adicionales, poner un esfuerzo extra, vivir la realidad de trabajar desde las casas donde se mezcló la escuela, la universidad, el hospital, el gimnasio, toda la vida se mezcló de pronto en los hogares de todos nosotros. Y allá al otro lado de la pantalla estaban los jefes que entendían esa realidad y los jefes que no la entendían. Entonces, si tú tienes líderes empáticos que lograron entender esa realidad y acompañar a las personas, lograron mucho más compromiso de sus equipos que aquellos que no fueron empáticos. Entonces, prácticamente te diría que esa para mí ha sido una de las habilidades más importantes. Y la otra, definitivamente, la capacidad de reinventarse, de adaptarse al cambio, de innovar y de decir, esto se quedó atrás, miremos para adelante porque hay una nueva forma, nos guste o no nos guste. Entonces, creo que esa combinación de la parte humana y de las nuevas formas de construir trabajo han sido la fórmula para que el liderazgo transite por esta pandemia de una mejor manera. Has mencionado algo de la empatía, ¿no? Y realmente qué importante que es tener esta competencia. Ahora podemos hablar mucho de líder, ¿no? Hay varios tipos de líderes, inclusive, que ustedes, los que manejan talento humano, lo conocen bien. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los tipos de líderes que existen y si es que hay alguna eh, proyección hacia un puesto específico sobre este tipo de tipos de puestos de líderes que podamos tener o en general no se necesita hacer esta especificación? A ver, yo creo que sí hay diferentes estilos de liderazgo y yo creo firmemente en el liderazgo situacional. Esto quiere decir que eres una misma persona, pero con la habilidad de ejercer distintas formas de liderazgo de acuerdo a la situación o la circunstancia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un proyecto a cargo que lo tienes que sacar con alguien de tu equipo que es experto en ese tema, el estilo de liderazgo que yo debo ejercer debe ser un liderazgo de empoderamiento y delegación. Porque yo no agrego valor si a una persona experta quiero acompañarla en el pasito a pasito, pasito a pasito, más bien puedo estorbarle en su gestión si él es un experto y si lo que va a hacer es algo que ya conoce. Entonces el estilo que yo debo adoptar es de empoderamiento y delegación. Pero puede pasarme que esa misma persona tiene a cargo un proyecto en el que nunca antes ha estado o que no conoce nada de ese proyecto y va a ser una actividad nueva para él. Entonces estamos, mira, hablando de las mismas personas, el mismo jefe y el mismo colaborador, pero llevando un proyecto que no conoce. Entonces ahí mi estilo de liderazgo debe adaptarse a la situación y probablemente ahí tengo que hacer un liderazgo de micromanagement, de llevarle a esa persona paso a paso cómo debe aprender, cómo debe cumplir su tarea para que pueda ser exitoso porque no lo conoce. Entonces, sí, difieren muchísimo los estilos de liderazgo, pero creo que es la habilidad de usarlo en el momento y con la persona adecuada y que tú como líder tengas desarrollada esa capacidad de distinguir cuándo uso cuál habilidad. Porque si para todos tus reportes o para todos tus equipos usas exactamente la misma metodología, probablemente estás abrumando al equipo, incomodando o no les estás permitiendo desarrollar. Muy interesante. Ahora vamos un poco a la realidad, ¿no? Estamos hablando del líder en general, las características que deberían tener y has mencionado y has dado énfasis en la empatía actualmente por la situación que estamos viviendo. Pero vamos un poco a la realidad. En las organizaciones no todos son líderes y están ocupando un cargo directivo. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, definitivamente esto se conecta con la cultura organizacional. Todo está relacionado con el propósito de la compañía y qué tipo de cultura llevas en esa compañía también. Em, Firmemente creo que para que una empresa sea exitosa tiene que tener líderes que inspiren y movilicen, como lo mencionaba. Pero efectivamente, cuando tú no tienes líderes que han desarrollado esa habilidad, ahí está la herramienta del feedback, que para mí es muy potente, en la que hay que trabajar con esas personas siempre y cuando la cabeza y la cultura de la organización estén de acuerdo. Hay organizaciones que son muy jerárquicas, que tienen establecido un formato de trabajo para los líderes y que han sido exitosas también. No podemos decir que no lo han sido. En nuestro país se conocen muchas compañías que tienen estilos de liderazgo más autoritarios, de decisiones centralizadas, de trato o manejo al personal más enfocado a la pura gestión y no al reconocimiento. Pero también hay otras compañías que manejan una cultura de atracción de talento. Entonces, yo creo que sí depende mucho de la cultura de la empresa y de que si la compañía decide que quiere tener líderes que inspiren y hay un ocupante de esos cargos que no lo hace, hay que trabajar con la jefatura, con el área de recursos humanos para retroalimentarlo y ayudarle a que pueda desarrollar estas habilidades, sobre todo con el feedback del equipo. Los equipos también son una fuente de información valiosísima para calibrar e ir teniendo el termómetro de cómo el líder está haciendo bien su función. Muy bien. ¿Qué tan importante es implementar un sistema de selección por competencias para justamente asegurarnos que los colaboradores que ingresan a la organización tengan estas competencias necesarias si van a ocupar un cargo directivo? Y también hablamos de competencias del equipo de trabajo, ¿no? Que son necesarias también. ¿Qué tan importante es tener un proceso de selección por competencias? Yo creo que definitivamente es una de las herramientas de selección que más certeza te da de tener un candidato idóneo. Porque si bien tenemos las pruebas psicotécnicas, otras entrevistas generales, para mí el Assessment Center y la entrevista por competencias son dos herramientas muy potentes para realmente medir las habilidades de los candidatos. Y ahí creo que viene un tema también muy relevante y es que en las organizaciones cada área requiere un estilo de liderazgo distinto y que ahí también hay que mapear cuál es la realidad de ese equipo, de ese momento, para poder encontrar el candidato adecuado. Por ejemplo, te puedo compartir una experiencia que nosotros tuvimos en la compañía en la que estoy yo ahora, Yambal. Es una compañía de mucha cercanía, de mucho afecto, de alegría, de celebración, de entusiasmo. Y hace algunos años yo tenía que buscar un líder para el área de finanzas. Y el área financiera tiene un perfil general de personas más estructuradas mentalmente, más numéricos, y que cuando yo trataba de buscar esta combinación de un buen financiero, pero que también tenga la capacidad de abrazar, de celebrar, de bailar, de festejar, realmente no lo conseguía. Y fíjate que para mi compañía, para ese puesto, la capacidad de cercanía y empatía era súper importante para un financiero. Entonces, cada realidad va a ser súper particular cuando vayas analizando los equipos y las áreas. Por ejemplo, en las áreas de marketing, en una compañía de maquillaje, tú tienes que buscar una persona que esté dispuesta a probar el producto, porque no puede un marketero vender un producto que no ha probado. Entonces, yo tengo personas en marketing que son hombres y que no tienen ningún rollo en maquillarse para probar el producto y realmente venderlo, pero no todos los marqueteros están dispuestos a hacer eso. Entonces, fíjate que ahí teníamos que indagar competencias particulares de nuestra cultura para que puedan calzar. Y es en general, en todas las empresas, cada una tiene su realidad y yo creo que ahí está el enfoque de cómo la entrevista por competencias te permite realmente mirar esa característica especial que le podría hacer exitoso al candidato. Muy bien, excelente contenido. Ahora hemos hablado de los líderes que tienen que ser empáticos ahora con todos estos cambios, ¿no? Que tú recomiendas. Ahora, de los colaboradores, actualmente, bueno, existe una gran oferta de profesionales eh, para todas las áreas.
Eh, Ahora, ¿qué competencias más consideran los reclutadores para las posiciones que están buscando? ¿Ha cambiado esto con respecto a, a la realidad anterior que teníamos? Sí, definitivamente sí. Yo creo que primero la pandemia y la virtualidad nos ha permitido descubrir habilidades sorprendentes. ¿Y qué te quiero decir con esto? Durante el caos que vivimos, nos sorprendimos grata e ingratamente de algunos colaboradores. Había algunos a los que tú decías, esta persona está muy bien calificada, muy bien rankeada, seguro tiene una alta capacidad de manejar el cambio, y a la hora de que vino el caos se paralizó y se resistía al cambio, se resistía a la realidad. Y luego aparecieron ahí esas personas que tal vez no las tenías tan mapeadas, pero que nos sorprendieron con sus ideas, con su investigación, con sus ganas de salir adelante, sus propuestas e ideas descabelladas que podrían irse poniendo en práctica. Entonces, creo que la resiliencia de la que todos hablamos, que es justamente esa capacidad de vivir la adversidad y de sacar lo mejor de ti en la adversidad, realmente se vio claramente durante la pandemia. O sea, fue la mejor assessment en vivo que tuvimos la pandemia para mirar a nuestra gente. También hubo personas que se autoeducaron. Y esa yo creo que fue otra competencia importante. Aquellos que estuvieron sentados en la silla esperando a que alguien les enseñe cómo usar el Zoom, y los otros que al cabo de 2 semanas se habían vuelto expertos porque decidieron ellos mismos mirar tutoriales, preguntar, averiguar, equivocarse. Y la verdad es que la compañía en ese caos no tomó ninguna definición de dar un curso de tal tema, sino que fue cómo reaccionaban los empleados frente a esa adversidad, los que se autoeducaron, los que estuvieron abiertos al cambio, los que generaban nuevas ideas. Entonces, realmente para nosotros fue muy revelador el proceso de la pandemia para ver verdaderas habilidades. Y la última que te digo, que creo que en la gente es muy valiosa, es la colaboración. O sea, en la virtualidad y en la distancia, cómo encontraron maneras de hablar con los demás, de coordinar trabajos, de armar proyectos, a pesar de que ya no nos veíamos. Y hubo gente que realmente lo hizo muy bien, venciendo estas barreras de la presencialidad. Entonces, para mí ha sido como un proceso en el que hemos podido identificar estas nuevas competencias que son valiosas para nosotros. El mundo cambió y ahora el mundo es digital y hay de todo tipo de colaboradores de todas las edades. También se desbarató el paradigma de que los millennials son más digitales que los que tienen un poquito más de edad. Realmente no lo creo. Creo que tal vez tienen muchas más habilidades, pero depende mucho de el compromiso que tenga el colaborador y de sus propios recursos intelectuales y psicológicos que le permiten salir adelante en el caos. Muy bien, qué interesante lo que acabas de comentar y realmente ha sido el mejor assessment en la pandemia, ¿no? Para los profesionales de tu área que manejan personal, qué interesante. Y para terminar, mi querida María Sol, ¿qué recomendaciones tú darías a todos los líderes que nos pueden estar escuchando en este momento? Profesionales de seguridad y salud ocupacional, líderes de ingenieros ambientales, inclusive líderes de talento humano. ¿Qué nos puedes recomendar para seguir enfrentando esta nueva realidad? Pues muchísimas gracias por esa pregunta y creo que quisiera aprovechar la oportunidad para decirte también que el área de seguridad y salud ocupacional se convirtió en el eje en esta pandemia, justamente porque nos cuidaron, porque fueron los que nos dijeron cómo hacer las cosas para no poner en riesgo a nuestros colaboradores. Y ahí es justamente donde encontramos también a estos colaboradores que empezaron a educarse, a estudiar, a aprender de una pandemia que nadie sabía. Y fue muy bonito escuchar todo eso. Entonces, ¿qué le digo a los líderes? Creo que ahora tenemos un gran reto de nuevas formas de trabajo, modalidades mixtas, de teletrabajo y presencial. Tenemos que vivir también una realidad mucho más digital que nos obliga a cuidar también el aspecto ergonómico, el psicosocial desde otra perspectiva. Estamos viviendo realidades donde se mezcla la vida de la persona allá atrás de la pantalla, como te decía,
Entonces, creo que definitivamente los líderes tenemos el reto de sacar lo mejor de nuestros equipos, de cada una de las personas, para poder alcanzar el objetivo de nuestras compañías, que al final es conectarnos con un propósito. Todas las empresas tienen propósitos atrás y en la medida en que tú como líder estés conectado con ese propósito y ayudes a tu equipo a cumplir también sus metas, estás haciendo un buen papel. Entonces creo que cada uno desde su expertise, recursos humanos, calidad, medio ambiente, hacen un trabajo extraordinario para la combinación perfecta del éxito de las empresas. Muy bien, concuerdo contigo. A los profesionales de mi área de seguridad y salud ocupacional igual fue un reto, ¿no? Teníamos Sí. este factor de riesgo biológico presente, pero nunca imaginamos que íbamos a pasar por una pandemia. Así que excelente contenido. Yo te agradezco muchísimo a todos ustedes también por estar en este canal. Que les gusta, pueden suscribirse, es contenido para ustedes. Y no me queda más que agradecerte, mi querida Marisol, por este gran contenido y por haber estado compartiendo esta tarde con todos nosotros. Muchísimas gracias a ti y pues muchos éxitos a todos y a cuidarnos. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta pronto.